Letras invisibles, letras que no se ven, letras que se escuchan. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aldrin Díaz y estamos haciendo la grabación de un podcast Letras Invisibles, en el cual nuestro invitado de hoy es David Méndez, gestor cultural, profesor y un líder en la comunidad de La Campiña en la localidad de Suba. David, mucho gusto y me gustaría expandir un poco la presentación. Cuéntame. Gracias, Aldrin, por invitarme. Soy licenciado en Educación Artística con intercambio en la Universidad de La Plata, Argentina. Trabajo con poblaciones de cuidado especial, lo que es primera infancia, adulto mayor y población con discapacidad. Tengo una organización artística y cultural llamada Arbe Salel, en la cual trabajamos temas de arte, cultura, patrimonio, ambiente y temas de bibliotecas comunitarias. Ok, eso es muy interesante. Yo sé que, pero para ir mirando cada uno de los temas, no sé por dónde podemos empezar. Si por la gestión artística, si por la biblioteca, si por el trabajo infantil, el trabajo de adultos, el trabajo de jóvenes que ha realizado, la huerta. No sé por qué lado te gustaría más entrar a hablar un poquito de esos espectros de educación. Porque digamos que un poco de este podcast es que esté dirigido a lo que es la educación y los diferentes procesos desde donde las iniciativas se van dando con la comunidad y en los territorios. Sé que fuiste consejero en el consejo, perdón la redundancia, el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. ¿Eso fue en el tramo de qué años? De 2019 a 2023. Incluso presidiste el consejo durante un año, si no estoy mal, fuiste presidente del consejo. Sí, fui durante todo el periodo vicepresidente y el último año fui presidente del Consejo de Patrimonio. Cuéntanos ahí desde las políticas públicas y esos espacios de participación, ¿cómo te pareció haber hecho la gestión? Digamos que uno está acostumbrado a hacer la gestión un poco con las uñas, con los territorios, con los conocidos, trayendo gente, mirando de dónde saca uno presupuesto, quién a uno lo apoya, de dónde llegan donaciones, por lo que tienes una organización. Pero cuando hablamos que ya estás vinculado a un eje de participación como el Consejo, ¿en qué contribuye, por ejemplo, ese espacio? Los consejos de arte, cultura, patrimonio y también el consejo de deporte y los otros consejos que existen en las localidades, que son espacios de participación, son los lugares donde la comunidad, las poblaciones pueden llevar sus necesidades pues, a las entidades del gobierno, en este caso por ejemplo a la alcaldía local, a la Secretaría de Cultura y a las diferentes entidades que hacen parte o visitan este tipo de consejos. Los consejos son los primeros que se enteran de las acciones que se van a realizar en el distrito o en la localidad en estos casos, como proyectos que se están redactando, pensamientos que tienen la Junta de Acción Local, la alcaldía local, antes de ser puestos ante el SECOP. Entonces somos un espacio de consulta, pero también un espacio donde pueden analizar si esos proyectos son viables o no. Ok. En ese proceso, de todas maneras, como gestor cultural, te empujó a estar en ese espacio de ciudadanos, ¿cierto? Digamos pues, que para conocer un poco con la alcaldía, con otros entes, con organismos, te ayuda a tener más contactos. Digamos que el consejo para mí fue como un palancazo a conocer la cultura de Suba. Gracias al consejo pues uno empezó a visitar diferentes espacios que uno no sabía qué eran, a ver, digamos, por ejemplo, dar a conocer las acciones que uno está realizando desde sus organizaciones, también a dar a conocer las acciones que hacen las entidades locales y las entidades distritales para todos nosotros que somos gestores culturales, que somos artistas, que somos colectivos, agrupaciones, etc. Y pues esto es una oportunidad que muchas veces las localidades los pierden, incluso las personas del mismo consejo a veces desaprovechan
ya que no tenemos la educación, la capacitación para transmitir esa información del consejo a las comunidades, que es lo importante. Entonces ahí lo que estás diciendo es que hay un valor ciudadano que se pierde, o sea, digamos, tú estuviste en un espacio de consulta ciudadana, pero esos espacios también son muy cerrados y no alcanzan a llegar a los otros ciudadanos. Si el consejero que está ahí no hace la labor de conocer su comunidad, de difundir la información, sí se pierde. Porque pues, aunque es un espacio de participación, está liderado por unas personas que representan un sector. Lastimosamente esas personas, cuando están en esos espacios, que a veces no se pueden nombrar ni cargos, porque no son cargos, porque no reciben un lucro, presupuesto, pero pues es una oportunidad de la persona que es elegida para convocar a toda la comunidad que representa. Entonces, si no lo hace el consejero, pues sí, obviamente se pierde la información, se pierde la conexión. El consejero es la conexión con la comunidad. Ok, entonces sí impulsa bastante los procesos de gestión cultural de la localidad ser consejero. O sea, le da a uno las herramientas para poder dirigirse con gente, con interesados y poder moverse dentro de cada uno de los espacios. Y como educador, bueno, tú eres licenciado en artes específicas o... Es licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística. Es educación artística, entonces en general. Entonces en general conoces un poquito de todo. Entonces, tienes tus fuertes, pero digamos que puedes dar una clase de cualquier cosa. Sí. Ok. ¿Y cómo te ha ido con los espacios porque tienes un espacio que es la biblioteca, que es la fundación, que es tu organización, y tienes, ¿cómo te ha ido con los espacios donde vinculas ese espacio no formal con el espacio formal? ¿Cómo te ha ido con la formalidad y con el espacio no formal? ¿Trabajas en los dos espacios o trabajas solamente en uno? ¿O cómo te ha ido? Cuéntanos un poco de esa experiencia docente. Digamos que he estado en colegios, he estado en jardines, he estado dictando talleres con las alcaldías locales, desde pues la experiencia no solamente como licenciado, sino pues otras acciones que he hecho en mi vida. Cada momento pues como que se abren las puertas para el momento. Sí. Porque pues digamos que yo puedo tener planeado este año dedicarme solo a los chicos de discapacidad cognitiva. ¿Tienes chicos con discapacidad? ¿Tienes un grupo de cuántos chicos de discapacidad? En este momento 13, hemos llegado a 15, 16, pero pues la idea es que sea un grupo... Eso en educación no formal con tu organización. Con mi organización, sí. ¿Y hay un apoyo productivo o algo? ¿De dónde sacas el recurso para trabajar con ellos? ¿Todo es propio? No, ellos pagan una pensión pequeña. Ok. Con eso se sostiene el proceso. El espacio, el proceso. Ah, ya los uniformes y todo lo que los chicos tienen también salen de ahí. Sí. Ah, qué bonito. Ah, chévere, no sabía. Bueno, pero volvamos a ese punto de la formalidad y no formalidad. ¿Has estado en procesos fuera de Bogotá? Sí, está procesos fuera de Bogotá. En el 2014 y 2015 fui promotor cultural con subsidio en los pueblos de Cundinamarca, enseñando arte, cultura, arte, ciencia y tecnología. ¿Oh? Entonces es chistoso porque es combinar el arte con la ciencia. Pero eso fue mientras con subsidio tuvo la licitación de los espacios en Cundinamarca y dependiendo de los movimientos de la licitación de Colsubsidio, entonces ¿hay o no hay trabajo? Ah, sí, más o menos conozco el modelo, pero chévere porque te tocó visitar entonces varios municipios de Cundinamarca. Sí, con las bibliotecas de Cundinamarca. Ah, en los espacios de biblioteca. Ajá. Muy bien, chévere. ¿Y otros espacios? He dictado talleres ya itinerantes, como en Cajicá, en Chía, temas de ciencia, arte y tecnología. He estado, a ver, me acuerdo de dónde más hemos estado, en Paipa estuvimos dictando también talleres de ciencia. En este pueblito, después de Puente Piedra. ¿Chía? No, ¿Monza? Puente Piedra, por la 80. Subachoque. En Subachoque también estuve con los colegios dictando talleres de arte y de tecnología también. Hemos estado en envíos donde se han conectado gente de diferentes países.
con charlas como internacionales, talleres también. Oye, yo aprovecho para hacer una pregunta ahí con la vinculación del arte, la ciencia y la tecnología, y es que digamos que el arte se convierte en una herramienta para vincular cualquier cosa. O sea, en este momento el arte se está utilizando para vincular cualquier elemento. Y se convierte en una herramienta un poco demasiado utilizada, entonces como que pierde su noción de ser una herramienta realmente arte. O sea, el enfoque no es el arte como expresión humana, como medio, sino es solamente como la aproximación, como el dulcecito que se le da La al niño, excusa. sí, para poderlo acercar. En ese encuentro entre arte, ciencia y tecnología, ¿cómo ves ese encuentro? Porque a veces digamos que la ciencia es muy técnica y es muy disciplinar, tiene unos estándares y un marco teórico, una metodología muy compuesta, muy más allá de la pragmática, muy disciplinar, está solamente estructurada en unos puntos que tienes que cumplir para que tu hipótesis o tu teoría sea comprobada y sea validada. Esa es la ciencia de laboratorio. Pero es la ciencia en la que se basan los recursos que en este momento se encuentran arbitrados. Si no es ciencia de laboratorio, si es ciencia nomás como para educar, como para dar datos curiosos. O sea, es que es ahí, o sea, no sé, o sea, está la ciencia observacional, sí. está la ciencia de laboratorio. La ciencia de laboratorio es la que se dedica como a hacer como estas cifras, estas estadísticas, como esa parte rígida. Pues la ciencia observacional es la que descubre las cosas a través de la observación y la experimentación. Entonces, ¿qué lo complementa esa ciencia observacional? Solamente los diarios de campo. El resto es, vamos a salir a tal lado a mirar cómo funciona tal fenómeno. Y tú en el diario de campo vas anotando eso y ya te vas a tu laboratorio y ya empieza como la parte rígida. Okay. Pero la ciencia, la mayoría de los temas científicos han surgido a través de la experimentación. Los elementos no newtonianos fue a partir de cómo funcionaba la salsa de tomate, cómo funcionaba la maicena, ¿sí? Cómo funcionaban ciertos elementos y cómo se empezaban a ir los estados de la materia y pasamos de no ser líquido gaseoso a sólido a tener elementos no newtonianos que no tienen un estado fijo de la materia y los otros elementos como el plasma, la gelatina, que son elementos intermedios de los estados de la materia y son, digamos que la ciencia para un niño o para un adolescente es jugando. Lastimosamente pues la educación de laboratorio Sí. Llevan a los jóvenes a lo rígido. Vamos a anotar, vamos a escribir, vamos a observar y ya, para de contar. Pero la ciencia real, por ejemplo cuando descubrieron los jugos gástricos, fue porque un científico se trató a un paciente que tuvo en la guerra un hoyo en el estómago y empezó por ese hoyito, que a darse cuenta que podía alimentar a la persona por ese hoyito, empezó a poder, porque quedó el estómago como unido, como con un huequito entre el estómago y la piel. Entonces, Pudo empezar a hacer y lo cogió, fue el conejillo india. y ahí viene todo el conducto que se hace directamente hacia el estómago para poder enviar nutrientes. Cómo al estómago. funciona, cómo empezaron a descubrir temas de jugos gástricos y todo. Muchos científicos usaron también el mismo sistema de forma cruel, como el alemán que ha salvado millones de vidas gracias a descubrir cómo funcionaba la urea a través de asesinó gente, pero descubrió la urea y salvó a millones de vidas porque gracias a él se hacen los grandes cultivos. Sí, pero ese es un tema que tiene harta Polémica. Sí, porque igual asesinó mucha gente, hizo sufrir a mucha gente en esos estudios Exactamente. científicos. Además, eso depende del marco del nazismo, ¿no? Y él era un científico nazi y experimentaba con los judíos como si fueran ganado. Entonces, todos los grandes descubrimientos que han salvado vidas han sido a través de la experimentación, no de laboratorio, sino la experimentación curiosa, la de ir, vamos a mirar cómo funciona, y así se enseña a un niño, no maltratando a gente, No maltratando a gente, ni pero animales. sí enseñando a observar qué pasaría si, o qué ocurre si. Entonces así se empieza y se van enamorando de esa parte científica. Sí, pero entonces ahí está la articulación con el arte, bueno, y digamos que ahorita no tratando tanto la tecnología, porque la tecnología es la aplicación de las artes, entonces Con las herramientas. las herramientas de la ciencia, entonces hacemos las aplicaciones.
que si observamos que, como dijiste, si observamos que esto produce cierta electricidad, entonces en la tecnología aplicamos eso para hacer cargas, voltajes, para iluminar, bueno, esto se puede ver de distintos modos. Incluso gracias a la artesanía y el arte se han podido formular las tecnologías, porque hoy en día todo es temas de origami, hoy en día se está investigando el origami de una forma increíble y todos los avances tecnológicos tienen que ver con temas de origami, cómo hacer que una cosita chiquita se expande, se convierta en algo grande. Y los temas de los satélites actuales manejan temas de origami. Sí, despliegue modular. Las primeras bombillas se crearon a través de la técnica del manejo del vidrio. Entonces cada forma artesanal, pero entonces, por ejemplo, ahí es una pregunta de rigor y es, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el arte y la artesanía? Yo tengo mi propia visión, pero digamos que primero dime la tuya y después yo te comparto la mía. Yo digo que la artesanía hace parte del arte. Sí. Porque todo artista tiene que ser artesano. Todo artista, un pintor tiene que saber manejar sus pinturas, sus marcos, ¿sí? Un bailarín necesita los vestuarios que provienen del artesano. Un músico necesita los instrumentos que los hace un artesano, ¿sí? Un actor necesita también vestuario, maquillajes, que son técnicas que se necesitan de la artesanía. Incluso los primeros artistas, escenógrafos, músicos, eran los mismos que producían sus mismos instrumentos y sus mismas herramientas para presentarse, que ya después se especializaron los que producían la herramienta y los que la usaban, pero al comienzo era el mismo. No, sí, precisamente en esa fórmula de la especialización es donde yo entro en la diferenciación, pero no es en el mismo marco en el que ahorita están viendo como las altas artes y la baja artesanía, sino el arte en general es una forma de artesanía y lo que estamos haciendo es una producción, porque la artesanía es producción y podemos sacar una y otra y seguir haciendo producción de las cosas que tengan cierta manualidad, cierta técnica impuesta, cierto proceso, pero cuando se convierte en un arte mayor es cuando eso es algo que uno no se había podido crear, es especializado, pero entonces entra en un plano de lo magnífico, porque es como pues tenemos a Beethoven y su sinfonía, tenemos a Van Gogh y su cuadro de La Noche Estrellada, y son cosas que sin el artista no hubieran podido existir y que no hubieran llegado a un resultado a través de otros artistas nunca de la misma forma, y es solamente le pertenece en su técnica, en su elaboración, aunque muchos puedan pintar con la misma técnica, solamente uno llegó a esa concepción y quedó solamente instaurada. Y en cambio, por ejemplo, con la ciencia no es igual. El método científico lo que hace es que si tú no lo alcanzas, otro vendrá y lo hará, porque el proceso es escalonado y como el objetivo, digamos que es variable, siempre va a ir buscando una verdad que siempre se va a ir vislumbrando. O sea, si Darwin no hubiera escrito su teoría, otro científico, igual en algún momento muy cercano también, porque todos estaban en esa carrera científica en ese momento, hubiera sacado la teoría de la evolución de las especies. En algún momento alguno hubiera llegado a un resultado parecido. Cambia en el arte, no se puede hacer eso. En el arte, sin el artista que hace la representación, sin embargo, digamos, sin Botero en su momento haciendo sus gordas y todo, nadie más se hubiera puesto a hacer eso. O sea, sí, alguien más hubiera pintado gordas, pero no hubiera sido como Botero pintándose a sí mismo a través de no sé cuántos cientos de cuadros que tiene él, no sé cuántas cientos de esculturas en las que reproduce la misma forma, y él es característico y famoso por su forma, aunque haya otros artistas que hayan hecho gordos, por ejemplo. Entonces es algo que no es ambivalente, por ejemplo, en esos dos sistemas. Sí, no. Porque es que hay ciencias exactas, que si uno más uno es igual a 2, pero también hay ciencias teóricas que se basan en la teoría. Por ejemplo, tú dices, yo imagino que el ser humano apareció porque dos piedras chocaron. Es una teoría. Sí. Sí, el otro dice no, porque el agua hirvió y entonces en algún momento ocurrió. Entonces, cuando hay una teoría, es como la idea del artista. El artista tiene un pensamiento y empieza como a imaginar cómo va a producir su obra. El científico tiene una idea y tiene que empezar a descubrir a través de los métodos científicos de si su teoría es verdadera o no. Entonces, tiene que ir como a la raíz de eso. Pero pues
eso depende también de la persona que formule la teoría. Pero, por ejemplo, digamos, producir luz. Si no es por una bombilla, si es por otro tipo de elemento, de todas maneras se va a llegar porque la concepción es la misma. ¿Cómo se juega con la luz y una obra artística basada en la luz? Ya es un poco más única, que sea o sea, que alguien se la haya ingeniado en ese momento y la sigan reproduciendo y que haya llegado a escalas distintas, bueno, sí, tienen una asociación ahí que se puede mirar también desde la elaboración. Yo creo que, por ejemplo, ahorita están investigando cómo hacer luz con algas. Sí. Entonces, todo se basa en cuál es tu teoría. Y el artista también depende de las personas que te rodeen. Se va formando como el científico y el artista se va formando depende de las personas que lo rodeen. El mejor ejemplo entre un artista y un científico es Leonardo da Vinci. Sí, eso Porque es muy bueno. gracias a Da Vinci se hicieron todos sus aparatos que él creó, que son mecánicos. Pero mira que funcionan. los estudios de Da Vinci, la parte mecánica y muchos de sus estudios de anatomía estuvieron desaparecidos de la faz de la Tierra por 300 años hasta que en 1800, 1900, muy recientemente, fueron reencontrados de pura casualidad revisando expedientes y archivos por allá en bibliotecas escondidas. Y ahí fue donde dijeron, este man sabe mucho, este man innovó en su tiempo, pero duró 300 años sin llegar a la iluminación, por decirlo de alguna forma. 300 años de pérdida para la humanidad de todo ese conocimiento, en el cual otros realizaron otros conocimientos científicos, de ingeniería, de perspectiva, incluso de dibujo. Claro, es un gran maestro, pero por ejemplo él fue 300 años reducido y escondido en una biblioteca mientras toda la humanidad seguía avanzando. Sí, entiendo más o menos dónde va el punto. Después uno va, lo descubre y se da cuenta que ya alguien había pensado en todo eso y que era un maldito genio, pero pues, ya estaba perdida la cosa, ya estaba todo eso inventado, ya estaba todo eso descubierto, pero solamente queda como un gran referente, pero no alcanzó a ofrecer nada realmente para la humanidad, ¿no? Porque en esos 300 años evolucionó prácticamente lo mismo que él propuso. Hubiera sido mucho más rápido, pero no funcionó. ¿Cuál es la ventaja de la educación artística o de la parte artística? Es darnos cuenta que todo está enlazado con todo, que nada es aparte de la otra cosa, porque todo desde un pincel necesita el tema científico, el tema artesanal, el tema artístico, el tema matemático, o sea, necesita de todas las áreas para poder llegar, porque si no hay la persona que siembre la madera, la corte, la trabaje, tenga los marranos, porque los pinceles de cerda de marrano son son de marrano. Son de marrano y sí, los de piel de... Los de Malta, los de callo de Malta. Es que hay un ya montón. están prohibidos. Los de caballo, hay uno que es como de un zorro, no mentira, es como una comadreja, bueno. Pero volviendo un poquito al punto, tú ahorita decías que también es importante cómo se rodea uno en esos espacios para hacer la construcción de uno como sí mismo. Y entonces, por ejemplo, hay el maestro, o sea, tú ya eres maestro, el maestro que estuvo antes que tú, que te enseñó y que te consolidó en esos conocimientos, ¿recuerdas a alguien o algo que haya sido inspirador, que haya sido un detonante para que hayas tomado la decisión de ser profesor? Muchos. Digamos que yo siento que mi vida ha sido formada tras escuchar a los adultos mayores. Por eso me gusta el tema de poblaciones de cuidado especial. Ok. Porque desde muy pequeño me fascinaba estar con adultos mayores y escuchar sus historias y de cómo hacían los balones de fútbol con los testículos del toro, cómo hacían las muñecas con las mazorcas. Desde los 7 años hicimos un libro con mis compañeros de juegos tradicionales preguntándole a los adultos mayores cómo funcionaba antes la vida. En tanto al temas ambientales, políticos, sociales. Siempre me ha gustado escuchar al adulto mayor porque ellos han vivido realmente las cosas y a veces los libros nos mienten. A veces los libros nos mienten. Sí. En cambio, cuando tú escuchas a los anteriores, tú puedes saber que realmente ellos vivieron y cómo ellos vieron las cosas en su momento. Y cómo lo sintieron, una relación mucho más cercana. Entonces, digamos que yo creo que ese fue mi primer base para formarme. Y los adultos mayores eran muy artesanos. Entonces, pues gracias a eso me enseñaban a tejer, me enseñaban a hacer temas muy artesanales. Entonces ahí me fue metiendo por el lado del arte. Y ya cuando entró a la universidad, cuando salí del colegio, salí primero de un técnico de sistemas
Ah, de ahí la influencia tecnológica. Y ahí sale la científica. parte científica. Ah, ok. Desde más pequeño, como cuando tenía 10 años, estaba en Tunja estudiando ingeniería electrónica mientras que estaba en el colegio, que antes no pedían el noveno. Sí. Entonces yo podía estar allá en clases y todo y me perdía las materias de más avanzadas porque eran cosas de noveno, décimo y once. Claro. Pero pues siempre me gustó cacharrar con eso, de aprender a soldar, aprender a hacer cositas así. Después entro al SENA y aprendo marroquinería artesanal, aprendo un tema del cuero, la historia del cuero. Que después se fue el último taller que estuviste dando en la localidad De Chapinero. de Chapinero, de de marroquinería artesanal. ¿Ese es con adulto mayor? No, con adulto. Ese era mixto, Era mixto. sí, era integral, entonces habían jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, entonces era muy mezclado, muy integral. Volviendo otra vez, bueno, pasando al tema del adulto mayor, ya que lo tocamos, ¿qué te pareció trabajar con ese tipo de población? ¿Con ellos qué trabajas? O sea, ahora trabajas desde las artes, trabajas, por ejemplo, desde la huerta, trabajas en la biblioteca, con servicio voluntario. ¿Qué trabajas con ellos y cómo te ha parecido trabajar con ellos? Digamos que el proceso más importante con el que inicié con adulto mayor fue tejiendo canas, que fue preguntándoles cómo era que hacían las cosas, cómo es que funcionaba. Un delegado, o sea, delega el saber, como venga yo recibo todos esos saberes. Sí. Sí, porque lastimosamente, del afán de la gente, dejan a los abuelitos, y el abuelito lo que quiere es contar. O sea, llega una etapa de la vida de la persona que ya no quiere recibir, como absorber información, sino que ya quiere delegarla. Entonces, se encuentra uno con familias que mamera el abuelito, que están cansados, que porque molesta tanto eso, y pues realmente es que son adultos mayores que necesitan ser escuchados, que lo que quieren es que se sienten y que uno les ponga cuidado de todo lo que hacían, de sus logros, de sus necesidades, de cómo aprendieron, digamos que es como para mí fue como un atajo al conocimiento. Ok. Porque los demás tienen que entrar a una universidad, a un eso para especializarse en algo. Yo con ellos me he sentado y he aprendido de agricultura, de arte, de ciencia, de juegos, de madera, diferentes cosas, porque ellos ya tienen conocimiento y son como una universidad andante. Entonces es como algo desaprovechado. La verdad, sí, yo también lo siento muy en ese Los ámbito. encierran. Además que ellos tienen el tiempo para poder hacer muchas cosas. Quizás ya no tienen la misma motricidad y no tienen, digamos, la misma energía que tiene una persona joven o un adulto, pero sí se siente la diferencia de que ellos tienen el tiempo, la disposición, muchas veces el saber le dicen a uno, papito, así no es, venga, que es por este lado, y si uno se da cuenta que es un proceso mejor y más fácil. Sí, entonces hoy en día los jóvenes lo que hacen es hacer lo mismo que hicieron otras personas, porque un solo maestro les enseña, siendo que uno puede aprender lo mismo a diferentes personas y encontrar la forma más sencilla de hacerlo, más rápida y como mejor para uno. Pero ahí no choca un poco eso con las nuevas tecnologías de la información y esa evolución de este mundo a mí en la que cada ratico está saliendo una innovación y vamos jugando con un montón de cosas. Depende de las necesidades, porque tú nunca vas a poder reemplazar el tema de plantas medicinales de un conocimiento que lleva siglos y que se ha transmitido de voz en voz. Y que en ese momento se está perdiendo. Exactamente, entonces y es algo que ahorita los médicos están queriendo investigar, cómo funciona cada planta y por qué la gente las tomaba. Es algo que, pero el atajo está, vayan a los adultos mayores y escuchen qué plantas tomaban y entonces ya empiezan a analizar esas plantas para poder producir medicamentos de más fácil digestión, porque realmente ahorita lo que se está investigando de medicamentos con plantas es para facilitar la digestión y la absorción de esos medicamentos. Ok. O sea que en este momento la huerta que tienes es más bien, yo pensaba que era solamente un tema de adulto mayor que él llegaba, pero ahora me di cuenta que es un espacio donde todos convergen, donde ellos dan la información, donde los otros están ayudando, donde mientras unos juiciosos trabajan la tierra, otros están aprendiendo del adulto mayor que está observando las plantas y diciendo si están sanas, si son buenas, si funcionan, si no funcionan. O sea, es un espacio, la huerta que tienes, ¿cómo se llama la huerta? Ecoagricultores. Ok, en el Parque de la Campiña, ¿cierto? Sí. Entonces es una huerta donde se convierte en un lugar de encuentro. Cuéntanos más de la huerta. Pues
Básicamente eco no es por ecología, Ah, sino es por el tema de eco del tema científico. ay, qué bonito. Yo no las hubiera cogido, yo me hubiera ido por el lado más obvio. Entonces, cuando nace la palabra eco en ecoagricultores es por generar eco. Ok. Pues se tiene ese doble juego de ecología, pero también es de eco de replicar, de replicar, de replicar, de replicar. Entonces es más una necesidad de ser un aula ambiental que hoy en día se ha convertido en un bioespacio de recuperación de semillas nativas, pero también han llegado especies en vía de extinción. Han llegado aves, que de hecho me llegó un libro del acueducto. El de las aves que se publicó por una ilustradora, Aves de Bogotá. No, se llama Vecinos Inesperados. Ya sé, sí, sí. Súper lindo ese libro porque pues realmente hay nombre de las especies en alerta roja y las especies que han llegado a la huerta son especies de alerta roja. Entonces para mí ha sido como una sorpresa. Sí sabía que en algún momento iba a ser como parte de un corredor ambiental, pero se ha convertido en un nicho porque están haciendo nidos ahí. Entonces es como un tema de reproducción y cuidado de especies. O sea que cada vez va tomando alas la huerta por sí sola. Ya. Tipo reserva ecológica casi. Y es un espacio, ¿qué tan grande es la huerta? 400 metros cuadrados. En 400 metros cuadrados ya tienes plantas medicinales, plantas alimenticias, es un aula ambiental y además es un espacio de protección para la fauna. Ok, no, pues es un... no hay mucho que decir ahí, o más bien hay tanto que decir que amerita solamente una investigación propia del espacio. Además que esa parte del aula, o sea, sí, yo también lo estaba viendo un poco mal lo del aula, como pensé que era más de adulto mayor y ahora veo que es un engranaje de muchas cosas que se están dando en el espacio. Volviendo un poco a la organización, tú tienes una biblioteca comunitaria, cuéntanos un poco del proceso de montaje, de hacer la convocatoria, de que lleguen los chicos, de esa parte de la gestión más cercana al territorio con la biblioteca como un espacio de cultura. Va direccionado hacia la lectura, va direccionado hacia el aprendizaje, va direccionado hacia el compartir de saberes. Cuéntanos un poco acerca de la biblioteca. Bueno, cuando aparece en Cuéntate, que es la parte de la biblioteca. Tienes cada una caracterizada, ¿no? O sea, es como cada parte la tengo y me dirijo a esa parte para que no se revuelva y no entre en choque, ¿cierto? Que convivan. Que convivan, cada una con su mundo y su espacio definido. Sí, entonces en Cuéntate este proyecto de biblioteca para rescatar principalmente cuentos y literatura local. Comenzó con mi pequeña biblioteca de 10 libros. Ok. Y pues los niños empezaron a leer y cuando la gente empezó a ver que los niños venían a leer, niños pequeños, empezaron a traer libros, a donar, ay, es que tengo todos estos cuentos, tengo todos estos libros, entonces empezaron a llegar libros y libros y libros y libros y pues fue un momento en que ya no sabemos qué hacer con tantos libros. Es que una colección de 6.000 libros, No, 3.000. 3.000 libros, es una colección de 3.000 libros, Aproximadamente. de los cuales lo que has seleccionado es como en qué temáticas. Tenemos pedagogía, una área de pedagogía, una área gospel, una de ciencia, toda la parte científica, química, todo el tema escolar, literatura de libro al viento, estamos armando la colección, literatura infantil más que todo, porque es lo que más me fascina es la literatura infantil. Entonces tenemos una muy buena colección de literatura infantil que la idea es seguirla ampliando. Y actualmente pues el sueño es poder llevar la biblioteca al espacio de la huerta para que sea más abierta al público, porque pues está ahorita en un espacio privado y pues cuando puede pasar que nosotros estamos prestando servicio. En cambio pues en un espacio público va a tener más acceso a las comunidades. Ese es el sueño. Ok, qué bonita proyección. ¿Y cómo llegaron las personas a la biblioteca? ¿Fue muy difícil hacer la convocatoria en el territorio? Como hacemos por proyectos y acciones, pues la gente asiste para las acciones y ya se quedan como voluntarios, preguntan ya cuando necesitan un libro o algo, llegan. Es una interacción muy libre con el espacio, ¿no? Entonces funciona muy bien porque ellos toman una apropiación también acerca del espacio y se vinculan. Sí, incluso el tema con chicos escolarizados es que si ellos necesitan un libro que nosotros tenemos,
traen 2 de casa y se llevan el libro que necesitan para la tarea. O sea, pueden hacer un trueque, o sea, literalmente es para hacer trueque, no es préstamo, sino es trueque, o sea, usted lo necesita, lléveselo, tráigame otros 2 para hacer el cambio y jueguen a hacer trueque en lugar de préstamo de libros, porque ya del préstamo de libros necesita un rigor, necesita una estar pendiente, hacer una inscripción y de todas maneras se pierde. En cambio con el trueque es un gana-gana. Ajá. Igual ellos en cualquier momento pueden venir por el libro, devolverlo y decir como devuélveme mis 2 libros, o apoyarme otro. Lo que hacen es, sí, siguen haciendo el intercambio. Digamos que así empezamos a crecer. Como traen 2, llevan 1. Ok, ese Entonces, es un buen juego. Claro, porque entonces hay muchos libros que están en casa y que nadie lee. Incluso hay muchos libros que en la biblioteca nadie consulta. En muchas bibliotecas hay libros que yo creo que nunca sacan. Entonces, en las casas ocurre eso y más que todo con los cuentos escolares. Porque el niño lo lee y queda ahí guardado. Entonces, los profesores siguen pidiendo el mismo libro, los mismos libros en los colegios. Entonces ya llegan y los libros están acá, entonces pueden hacer el intercambio y traer los libros que ya leyeron para otros niños que lo necesiten. Chévere. Chévere como proceso y no lo había visto en esa escala, pero ya había visto el trueque como manejo de la colección bibliográfica en bibliotecas comunitarias y ya sabía que funcionaba incluso mejor que el préstamo de libros. Es que son otros rigores distintos y como son unas colecciones diferentes y pues uno se identifica con el territorio de una forma diferente pues. Igual hay libros que no se prestan para sacar ni se truequean. Ok, sí, yo ya iba a mirar No, hay colección interna. Sí, hay una reserva que Sí, no, esto no. Por ejemplo, libros de agricultura urbana locales que ya no se van a encontrar. Ya no se van a encontrar. No salen. Los de, por ejemplo, los históricos que sacaron las casas de la cultura de las localidades eran muy buenos y esos libros ya no se encuentran. Son muy raros y lo interesante de esos libros es que tienen todo el histórico de las casas de la cultura desde que nacieron hasta ese momento. Por ejemplo, la Casa de la Cultura de Suba, que es inaugurada más o menos en el 92, y el libro que reproduce su historia solamente la cuenta hasta el 2003, pero entonces es muy bueno porque igual está una historia que en este momento está perdida. Toca buscar. Toca buscarlos. Bueno, hablando un poquito de eso y ahorita que tocaste lo de una parte de la colección que es gospel, cuéntame un poquito acerca del manejo. ¿Tienen un manejo de la espiritualidad? Ya que hablamos de ambiente, ya que hablamos de huertas, ya que hablamos de sabios, de adulto mayor, de niños, de gente con discapacidad. ¿Hay alguna forma espiritual o hay alguna enseñanza, hay algo que se maneje desde la espiritualidad en ese espacio y territorio? Sí, nosotros digamos que trabajamos, nosotros trabajamos directamente con la parte gospel, desde creencias cristianas con raíces judías, que principalmente el cristianismo nace desde el judaísmo y toda la parte del pueblo de Israel. Y pues no es algo como impositivo para el que llega, o está ahí para que la gente que lo necesite lo consulte. Hay libros muy buenos para personas que están viviendo luchas de drogadicción, mujeres que están viviendo luchas emocionales de no valorarse, no quererse, de hombres que están viviendo temas de adicciones a pornografía, masturbación, que son ya adicciones que pasan. Entonces hay libros como para ese tema, para familias que sean creyentes y quieran acceder a esos libros también está esa opción. Digamos que casi ninguna, o sea, las bibliotecas siempre tienen una Biblia ahí guardada. Sí, eso sí, hasta yo tengo una Biblia. Pero pues no hay una sección para esa parte espiritual. Específica. Ok. Sí, y digamos que yo creo que deben existir más bibliotecas que se dediquen a eso. Porque las bibliotecas son un espacio donde la gente busca un refugio. Ya sea un refugio para una tarea, o un refugio para cuidar a sus hijos, o un refugio para ir a hacer amigos, o un refugio me estoy desparchado, necesito ir a un espacio. Entonces las bibliotecas y principalmente las comunitarias son espacios donde la gente puede ir a refugiarse. Pero sería bueno que todas las bibliotecas comunitarias tuvieran un espacio para que cuando una persona necesite una ayuda pueda consultar cómo salir adelante. Ok, David. Chévere.
Chévere haber hablado de todo el proceso, de los distintos procesos, conocerte un poco más, la experiencia que has tenido, cómo, desde dónde visualizas las diferentes posiciones de la educación, la docencia, el arte, la ciencia, la tecnología, en todos los procesos que has realizado. No sé si quieres decirle algo a los oyentes o despedirte ya de ellos. Que escuchen a los más grandes. Empezar a indagar en los más grandes, en los rectores antiguos, los profesores antiguos, los científicos antiguos, el abuelito que está en la casa que nunca estudió nada, porque tienen conocimientos que ya la experiencia y son un atajo para evitar ciertos errores. Listo, entonces con esto cerramos nuestro podcast de Letras Invisibles y nos ha encantado tener a David Méndez como invitado. Pueden buscarlo en las redes sociales. Como Arbesalel, ARTBEZALL, Besalel, en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, X, mentiras. En X no. Ok, listo. Entonces está dispuesto también a tener cualquier contacto para acrecentar esas fuentes y todas las ayudas al proceso y las articulaciones que se puedan dar. Bienvenidos. Listo. Muchas gracias. Nos vemos, David. Que estés muy bien. Letras invisibles. Letras que no se ven, letras que se escuchan.